Cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan, y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. ¿Cuál es la problemática que se está viviendo a nivel de el abastecimiento de productos energéticos y alimentarios? Está con nosotros Adolfo Carrizo. Buenos días, Adolfo. Te dejo la palabra para que expongas y que la audiencia preste mucha atención porque son cosas que le van a valer para tomar sus decisiones en la vida cotidiana. ¿Qué tal, Luis, Valentina? Buen día, gracias por el espacio. Y sí, lo que podemos decir que se ha observado en esta semana como noticia y validando un poco lo que veníamos hablando, una empresa brasileña que es de un líder mundial en producción de fertilizantes fosfatados ha abandonado las operaciones en Brasil, donde proveía el 30% del fosfato, debido al alto precio del azufre. Ellos se abastecían de Medio Oriente. Y eso es un primer, digamos, indicio de lo que es la crisis. Si bien ya venía con problemas del aumento de precios por la demanda, lo que estaba traccionando China, esta semana, el día miércoles, ya se confirmó. Y eso es un problema extra que se suma a la provisión de fertilizantes. Cuando hablábamos de una de las consultas de cómo viene afectando hoy en día el tema de los precios, ¿no? Pensando en la inflación, digamos, ¿no? En primer lugar hay que decir que al día de hoy, o 22, 23 de abril, ya comparado con mediados de febrero, hubo un incremento en los costos de producción, en el caso de Argentina, y repito, hasta el 20 de abril, de entre un 10 y un 20% para la campaña de trigo, que se está iniciando en este momento en la zona núcleo y acá también en el este y el norte de Salta. El tema de que ese aumento ya viene complejizando una situación de que al productor no le están cerrando los números. Distintos, digamos, informes hablan de que el rendimiento de indiferencia es muy alto. Estamos hablando de entre 5.000 y 6.000 kilos, por ejemplo, de trigo en la zona núcleo para, digamos, salir hecho, entre comillas, ¿no? Y es un número muy alto. Entonces, además de la inflación que está aparejando todo esto, hay otro problema previo, es que va a haber menos producción. O sea, no solamente porque va a aumentar los costos y el producto final va a ser más caro, va a haber menos producción en general. Al haber menos va a haber oferta, menos granos en el mercado. Exactamente. Una pregunta... Pero eso no es solamente una situación en Argentina. Tengan en cuenta el caso puntual de trigo y cebada, por ejemplo, de que eran cultivos que también se producen en Ucrania y Rusia, que siguen con conflictos, si bien la producción ha intentado recuperarse en esas regiones, pero sigue estando con un faltante. Brasil, que era un gran importador de trigo de Argentina, aumentó su producción, pero también está con problemas por la falta de fertilizantes, por una serie de cuestiones. Entonces hay un doble efecto: menor superficie de producción y a su vez lo que hay es más caro. Entonces la combinación va a traccionar más el aumento de los granos, o sea, se traduce en inflación.
Una pregunta. Seguramente que esta situación va a hacer que los precios internamente perjudiquen a la gente, al ciudadano común. Pero ¿será que tiene un beneficio el que exporta a precio más caro? Argentina se va a ver beneficiada con el ingreso de más divisas porque el precio de los granos sube a causa de esta situación. Siempre hay quien se vea favorecido en estas En situaciones. este caso sí. Sí, si bien se intenta satisfacer una demanda, yo creo que se va a satisfacer la demanda porque el productor va a seguir, digamos, de alguna manera sembrando, pero va a haber una reducción. Sí, tiene que ver con que va a haber gente favorecida en todos los aspectos, ¿no? Bien, siguiendo con tu exposición, vamos a la parte que ¿cómo sigue tu presentación? Del otro, la cuestión de que hablamos, continuando con lo que mencionaban al principio, el tema de la disminución de los vuelos que han anunciado las aerolíneas. Ese es un tema que también está de alguna manera relacionado con lo que queremos tratar en un momento, que eran los biocombustibles y el combustible sostenible de aviación, que hay que tener en cuenta de que al momento de hoy, si este problema, si todo volviera a la normalidad, va a llevar por lo menos 2 o 3 meses que se normalice, digamos, de alguna manera el flujo, no va a ser el mismo. Dentro de las refinerías que hoy quedan todavía disponibles para combustibles, son 3, que están en Omán, están en Kuwait y están en Arabia. Si eso no se ve afectado, podemos hablar que en un lapso de 2 o 3 meses se estaría recuperando la demanda. Si esto escala, que realmente creo que hoy no se puede saber, por las distintas presiones que hay, ahí estaría complicado. ¿Y cuál es la gravedad de esto? De que eso obliga a las aerolíneas, digamos, a bajar los vuelos, disminuir los vuelos, aviones en tierra. Porque al haber una escasez de combustible, en vez de destinárselo al refinamiento para combustible de aviación, se traslada para el combustible común de la gente. Y en ese aspecto tiene mucho que ver lo que la propuesta de lo que es de los biocombustibles, donde Argentina alguna vez tuvo un gran protagonismo, en el caso de biodiesel y bioetanol, que no es exactamente lo mismo para los combustibles de aviación, pero bueno, es un problema que lo vamos a analizar en otro programa con mayor detenimiento y para que vean que aún así hay una alternativa, ¿no? Tengo una pregunta que creo que se puede hacer un ciudadano común, quizás para las personas que están en el tema es una pregunta un poco, no poco válida, pero ¿es posible lograr el combustible necesario para aviones a través del biocombustible o es algo inalcanzable técnicamente? Todo el desarrollo que tuvo los biocombustibles para aviones fue pensando en el año 2050 de alcanzar la neutralidad climática, ¿sí? Y entonces se hacía de forma gradual. Hay que tener en cuenta que recién en el 2025, el 1 de enero, Europa emitió una normativa por la cual se obligaba un corte obligatorio en los combustibles de aviones, pero era el 2%. Se lo puede cubrir y por unos próximos años va a estar cubierta porque la demanda es pequeña. Pero, yendo a tu pregunta, va a ser imposible. No hay cantidad de materia prima ni de lo que se estima que se puede llegar a producir para cubrir esa demanda, ¿sí? Hay varias tecnologías y acá, ¿qué tiene que ver con la guerra hoy? Esta cuestión es que hay distintas tecnologías y esas tecnologías tienen un costo, ¿sí? Claro. Al aumentar hoy el combustible, que se ha duplicado el precio del Jet A1, que es el combustible estándar, también ha aumentado el valor del biocombustible. Pero como hay otras tecnologías que requieren, por ejemplo, hidrógeno
en el tratamiento de esa materia prima y ese hidrógeno se produce con energía. Al escasear la energía, no se va a destinar para producir esa fuente. O sea, lo vamos a mostrar en un gráfico próximamente para que se entienda, pero de todo esto, que es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque esto estaría validando una de las tecnologías, que es la más, digamos, simple, por así llamarlo, la que está validada tecnológicamente a escala, y de la cual Argentina sí puede ser un gran jugador, toda Latinoamérica. Esa parte es mucho más limpio que el combustible. Sí, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, cuando uno habla de cuál es una de las características del combustible para aviones, es que tiene un bajísimo contenido de azufre, menor al 0,5%. Hay materias primas, cultivos, que tienen bajo contenido de azufre. Entonces, naturalmente, es más barato, incluso cuando uno pasa al refinamiento, de alcanzar el estándar. Entonces, esta guerra, este conflicto, sin querer, porque Trump no le interesaba, y a nadie en el conflicto, era hacer algo en pos de los biocombustibles, pero le viene bien porque va a ayudar a traccionar esa demanda, que es una alternativa para mitigar, digamos, el problema, ¿no? No lo vamos a solucionar, pero ayudaría a mitigarlo. Es interesante, propongo tratarlo en otra emisión para aclararlo, que yo creo que, estoy convencido, Latinoamérica, Argentina, tiene una gran oportunidad en este momento. Yo creo que un pensamiento personal, propio, es que los precios no van a bajar. Acuérdense que se ha perdido infraestructura, eso lleva tiempo, 1 o 2 años, y la realidad es que cuando algo aumenta difícilmente baja a los niveles iniciales, ¿no? Adolfo, una pregunta. En el programa anterior hemos mostrado unos gráficos donde hemos visto las diferentes clases de los fertilizantes que hay. ¿Qué cantidad de fertilizantes provienen del petróleo o son todos los que se está usando actualmente en la producción? Es la gran mayoría. Por ejemplo, para obtener fuentes de nitrógeno, que es uno de los elementos que más consume una planta, eso se tiene que producir a través con urea, que es un derivado de petróleo, ¿no? Para ese proceso también se necesita gas, entonces el principal elemento es totalmente dependiente de petróleo. Hay cultivos como la soja que tienen unos sistemas especiales para proveerse nitrógeno a través de unas bacterias, que eso ayuda muchísimo a Argentina porque somos soja dependientes. Entonces, ahí no se nota tanto, pero sí en el maíz, en la caña de azúcar, de la cual sí hay una gran producción en Argentina, de hecho estamos en cosecha récord del maíz, es totalmente dependiente de esa fuente nitrogenada. Hay otros productos, como les decía, el azufre, que es importante para fabricar ácido sulfúrico. Con el ácido sulfúrico se procesan los fosfatos para esos fertilizantes. Pero, perdón, si hay un tiempo, me gustaría aclarar, hay algo más en el caso que no lo mencionamos en la emisión anterior. Del proceso de extracción del petróleo aparece el helio. El helio es fundamental para la industria de los semiconductores, o sea, los microprocesadores, y para el almacenamiento de la información, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? Hay una empresa que casualmente el principal inversor, Peter Thiel, estuvo reunido ayer a la tarde con el presidente Milei. Un inmueble en Buenos Aires, ¿no? Lo que menos me preocuparía es que haya comprado ese inmueble, porque hay una cuestión mucho más importante tras eso. Esa empresa se llama Palantir. Palantir lo que hace es inteligencia militar, tiene 2 funciones, que es proveer
a través del cruzamiento de datos de las personas, proveer inteligencia, digamos, militar. Y es lo que se dice que ha ocasionado ese bombardeo en la escuela de Irán. Fue un error, si bien hay gente que toma decisiones detrás, pero eso lo generaron un algoritmo. Entonces se usa esa tecnología para seguir y para espionaje. Casualmente estuvieron reunidos con el secretario, con el jefe de nuestra Secretaría de Inteligencia. Ese dato que quizá pasó desapercibido, para mí es grave, porque como no sabemos qué es lo que se trata en esas reuniones, y yo creo que la sociedad debería poder saber de ese tipo de contratos que sean públicos para ver qué información se da, porque lo podemos plantear en otro momento, pero es un tema realmente crítico. Es algo que deberían de preocuparse en el Congreso, ¿no? De exigir toda la fuente de información. ¿Qué tiene que ver ese mismo helio que hablamos de estos procesadores, de este almacenamiento con el campo? Nosotros, o sea, hoy habrán escuchado de la agricultura de precisión, que realmente una de las herramientas para que no haya escasez de alimentos es que seamos más precisos, más eficientes en la producción. Para eso la agricultura de precisión es una herramienta fundamental. Sobre todo hoy se usa para cultivos extensivos, ¿no? De gran superficie como soja, maíz. Entonces, al haber menos disponibilidad de helio, y por eso también fue, repito, el interés de estas empresas y que participaron de alguna manera en esta guerra, porque con el helio se producen estas componentes de lo que es agricultura de precisión. Entonces, siempre digo una frase que era si te acordás de Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Bien. La gente por ahí no lo ve y está todo relacionado, desde ese petróleo con ese helio, los semiconductores, la inteligencia artificial, la agricultura de precisión, la vida de la sociedad. Entonces, eso quería plantearlo, ¿no? Muy interesante la relación con la visita que tenemos acá de este personaje multimillonario dedicado a hacer inteligencia militar. Para la gente común parecía algo de poco valor usar helio para inflar globos, ¿no? Esos globitos que uno los suelta y se va al cielo. Que te cambia la voz cuando sí, eso también lo vi, que muy si gracioso. Uno toma un poquito sale una voz, lo que no pude ver es si sale más varonil. Bien, lo voy a probar. Es una modificación para agudo más que grave, sí. Bien, esos son datos que son curiosos, que son muy interesantes, que hacen tener en cuenta esto. ¿El helio sale de la refinación del petróleo o sale naturalmente del petróleo? Sale naturalmente en el Cuando proceso. Cuando sale el petróleo, dentro de los gases que salen, está el petróleo. El helio, perdón. Bien, eso es... Perdón, y se lo almacena. El helio, el problema que tiene es que como es inerte, por eso los uso en los semiconductores, si yo ese helio no lo capturo, se pierde. El problema que hay hoy en día con todo esto es que el petróleo sigue fluyendo. Claro. Y se lo almacena en suelo, en grandes depósitos, pero se saturan. Por eso también es la urgencia y también le juegan contra Irán este problema, ¿no? Porque no está produciendo, entonces está creando un problema interno. Cuando esos depósitos se saturan, se pueden obturar, taponar y se pierden. Entonces es mucho más caro el proceso de seguir bombeando, hay que hacer nuevos pozos, etcétera. Y el problema es ese, básicamente de que se pierde. Es un riesgo, es un arma de doble filo. Brevemente una pregunta para interés de los salteños. En su momento Salta fue un polo petrolero importante. Hoy día definitivamente tenemos que olvidarnos de eso, abandonar la idea de que se puede hacer algo con esa fuente en Salta. Se estima que se puede, nada más que es como esto que te decía recién, de que cuando uno lo tapa o deja de producir, se vuelve más costoso el proceso. Y eso es lo que ha pasado en todo el Chaco salteño. Se volvió más caro el proceso y como los precios no acompañaban, ahora quizás en esta condición tenga sentido
volver a perforar y quizás el tema del gas, ¿no? O sea, Salta estábamos asentados sobre gas y mucho se perdió porque no se invirtió. Se taponeó. Bien, voy a dejar a Valentina para el cierre, la despedida y los anuncios que quedan. Bueno, hemos tratado de un tema muy importante que nos afecta y poder entender todas estas cosas. También recordarles que pueden hacer preguntas, pueden mandar mensajes, también dejarlos en los comentarios del Canal 7 en el Facebook, que vamos a estar leyéndolo hoy. Para el próximo programa podemos también charlar sobre esas preguntas, esas inquietudes que tengan ustedes. Bueno, ya hemos llegado al final del programa con mucha información, con demasiadas cosas que tratar con un tiempo tan breve, pero bueno, agradecerles que están ustedes ahí escuchando y poder seguir pensando en todas estas cosas que nosotros hablamos y que puedan entender que es importante también para su economía, para nivel social y todo eso. Bueno, recordarles que nos encontramos el día lunes de 12 a 1 de la tarde. Y bueno, que tengan muy buen día y les deseamos que tengan un buen fin de semana. Buenos días, ingeniero. Gracias por su visita. Gracias a ustedes. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él.